Cuando estamos con personas donde muchas veces resisten a la palabra, al consejo de Dios, y tenemos que serle de testimonio a ellos. ¿Por qué, pastor? Porque tus acciones y las mías van a desmentir acusaciones, van a mostrar la realidad del Evangelio y van a llevar a otros a glorificar a Dios. Donde muchas veces no es solo con palabras, sino con una vida de testimonio que impacta los corazones, una vida transformada por el poder del Espíritu Santo, impacta los corazones de los demás. Las buenas obras se demuestran a través de acciones concretas y visibles que reflejan la fe, provocando que otros glorifiquen a Dios al observarlas. Y muchas veces no nos damos cuenta y muchos están glorificando a Dios por tu vida. La integridad ante la calumnia, mantenerse en firme en el buen comportamiento, aunque otros calumnien o difamen, convirtiendo las acusaciones en testimonio. Poder mantenernos sin integridad, porque a veces es fácil ir y pegar 4 gritos, ¿verdad? Y rajarnos con fuerza y decir aquí que allá, pero muchas veces en silencio. ¿Qué dice la palabra? Seamos pronto, ¿para qué? Para hablar. Seamos pronto a escuchar. Seamos lentos para hablar, para tomar decisiones, para tomar acciones. ¿Y qué nos lleva a la palabra? A meditar, a humillarnos, a rendirnos y decir, Señor, sé tú hablando, sé tú trabajando. El testimonio público no se trata solo de la vida privada, sino de cómo el cristiano vive entre los gentiles o el mundo no creyente. El carácter irreprensible muchas veces implica ser una persona cuyo carácter es maduro. Significa reflejar la imagen de Jesucristo a través de la obediencia, la humildad y la firmeza en la fe, superando las pruebas y aplicando la palabra de Dios en nuestra vida diaria. No solo conocimiento intelectual, sino discernimiento espiritual, para vivir de manera justa, perdonar y mantener la unidad, creciendo continuamente en amor. Amada iglesia, y Pedro le habla a aquellos creyentes. ¿Cómo es él aquí? No se pone. Muchas veces aquellas personas posiblemente hubieran preferido, en medio del contexto en que se encontraban, que aquellas palabras fueran una palmeada en el hombro, que fueran, mira, yo sé que ustedes, pobrecitos, vea que aquí, vea que allá, pero posiblemente las palabras de Pedro fueron de sorprender para muchos. Y muchas veces Dios nos sorprende. Muchas veces Dios nos habla al corazón y no es de la forma que esperamos o no es de la forma que queremos. Porque Él sabe lo mejor para usted y para mí. Y Él sabe lo que usted y yo necesitamos. Dice en el versículo 13: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, a los gobernadores como por Él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y Pedro les dice, ustedes deben de tener una sumisión a las autoridades. ¿Cuántos ahora hemos estado pendientes de todo lo que hemos estado viviendo a nivel nacional, con todo lo que es el traspaso de poderes, la presidenta, el presidente que sale,
Hay comentarios por aquí, comentarios por allá, colores, camisetas. Y esto se pone interesante, ¿verdad? El Señor dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. En aquel tiempo, el rey o el superior, recuerden, se refería a quién, al emperador romano, quien frecuentemente perseguía, lo que hace que el mandato sea aún más impactante. Pedro pide respeto al orden civil, incluso bajo gobiernos difíciles. Y en medio, amados hermanos, viviendo en un contexto cuyo gobierno es perseguidor, hostil posiblemente, Pedro les dice, ustedes deben de honrar y deben de sujetarse y deben de orar y amar, diría yo con mis palabras, a sus autoridades. Y posiblemente la gente pudo haber dicho, ahora sí se confundió todo esto. Ahora sí no entendemos nada. Tenemos a un tirano, tenemos a un cruel como gobernador y usted nos llama a honrar y amar a este tipo de personas. ¿Cuál es el motivo principal? Porque hay un motivo principal. Y, y en el versículo lo dice. Pedro especifica que se debe de hacer por causa del Señor. Es decir, no es simplemente por miedo a la ley, sino como un acto de obediencia y honra a Dios. Ahora, ¿por qué usted y yo guardamos nuestra conducta y nuestro testimonio? Porque queremos honrar y glorificar a Dios en nuestra vida. Y donde muchos vengan a dar gloria a Dios y vengan a honrar al Señor. Y donde muchas veces esto no es fácil, porque el Señor a veces nos va a llevar a amar a aquellos que son difíciles, nos va a llevar a perdonar muchas veces cuando nuestro corazón no lo quiere. Y ahí es donde Dios es glorificado. Los cristianos deben ser vistos como ciudadanos responsables, personas de orden y ejemplos en la sociedad. Amada iglesia, según Pedro 2:13, la obediencia civil debe de ser mostrada como un testimonio de Cristo. Pero de repente usted dice, ¿y qué pasa cuando nuestras autoridades se oponen a la voluntad de Dios? En Hechos 4:19, este mismo Pedro dijo que la prioridad de Dios debe de ser aun cuando hay un conflicto directo de mandatos. Cuando dijo en aquel momento, voy a honrar, parafraseándolo, primeramente a Dios antes que a los hombres. Cuando hay un conflicto de mandatos que se opone a la voluntad de Dios. Y quiero terminar porque el tiempo premia en el versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis emudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Pedro nos recuerda en esta noche, amada iglesia, que la voluntad de Dios no es solo lo que creemos, sino cómo vivimos. En un mundo de muchas veces critica la fe, nuestra mejor respuesta no es solo hablar, sino vivir de manera que reflejemos a Cristo. Como extranjeros y peregrinos estamos llamados a ser diferentes, no seguir los valores del mundo, no ceder ante el pecado y no reaccionar como todos los demás. Nuestra vida se convierte en un mensaje visible cuando hacemos lo correcto, cuando mantenemos la integridad y cuando ponemos o respondemos con gracia. Estamos mostrando el Evangelio sin necesidad de muchas palabras. Pedro afirma que si hacemos callar la ignorancia, no porque discutimos mejor, sino porque vivimos mejor. En esta noche, yo le motivo a ponerse sobre sus pies
póngase sobre sus pies. Y hay una pregunta, y son de esas preguntas sin respuesta. Y usted dice, ¿cómo, pastor? Sí, sin respuesta. Es una pregunta que usted la lleva a tu corazón. Tu vida en esta noche está mostrando el evangelio que dices creer.